El incendio que dejó a la luz la crisis migratoria en México. No ha cambiado mucho el tema desde los atropellados tiempos de Donald Trump hasta la fecha. Incluso la migración ha crecido de manera significativa. Los migrantes están pasando paulatinamente a la rebeldía, ya que hoy en día poco les importa ser detenidos o ser vistos en los semáforos, playas o parques de las grandes ciudades. Y es que a estas alturas los migrantes están dispuestos a correr cualquier tipo de riesgo, incluso la xenofobia, con tal de no vivir diariamente la violencia, pobreza y falta de oportunidades en sus países de origen. Frente a este contexto, ¿cómo tratamos a los migrantes en México? ¿Existe la xenofobia en el país de los abrazos? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete al canal y si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Mientras tanto, a raíz del incendio de una de las estaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, que dejó 40 defunciones y 25 personas heridas, reflejó la ausencia de protocolos en materia de seguridad y protección civil al interior de las instalaciones. Pues un grupo de migrantes le prendió fuego a las colchonetas como forma de protesta por el temor a ser deportados, mientras que el personal encargado de vigilar decidió retirarse sin quitar el candado de la celda. Este incendio destapó la crisis migratoria, el debate político y mediático en México. Hasta el momento de las 4 órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, solo se han realizado 3. Entre ellas se encuentra la de Eduardo Apodaca Magañez, el jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, quien carece de experiencia en la administración pública federal, pues el único empleo que había tenido previo a la dependencia fue de encargado de un minisúper. Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes. Es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo. Pero, ¿qué ha dicho Francisco Garduño? ¿Realmente es bueno en su trabajo? El jefe de migración mexicana se encuentra en el ojo público desde la muerte de los 40 migrantes, y es que hasta el día de hoy no ha ofrecido ninguna declaración ni explicación de los hechos. A pesar de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador alabó el trabajo del abogado y experto en criminología, pues anteriormente fue extitular del sistema penitenciario. Sin embargo, no se salvó de ser citado a una audiencia para el 21 de abril en la que será imputado por el incendio. De acuerdo con organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, puesto que 900 perdieron la vida, aunque el hallazgo de personas dentro de cajas de tráilers es más constante. El caso más reciente fue cuando se hallaron 209 migrantes de Centro y Sudamérica en un tráiler abandonado en el estado de Veracruz. Las personas eran de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño. El instituto detalló que la caja del tráiler en la que estaban contaba con estructuras tubulares y tablones para acondicionar un segundo piso, a fin de transportar un mayor número de migrantes extranjeros. Aunque ese no ha sido el primero ni el último caso, el más recordado fue cuando 46 migrantes murieron asfixiados en una caja de tráiler en San Antonio, Texas. En 2022 se rompió el récord de detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Tan solo en un año hubo 2.5 millones. 1 de cada 3 eran de origen mexicano. De hecho, los mexicanos son el grupo de migrantes más grande de los aprehendidos, incluso por encima de los centroamericanos, que hasta hace unos años ocupaban el primer lugar. Aunque existen más de 280 millones de personas migrantes en todo el mundo, en 2022 México cerró el año con cifras sin precedentes en materia migratoria. La cifra creció cada mes un 8% con una diversidad de nacionalidades cada vez mayor. Entre los principales países de procedencia estuvieron Venezuela, Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Ecuador. Tan solo el año pasado, las autoridades migratorias registraron un 44% más que los registrados en 2021. Nuestro país está siendo el destino de muchos migrantes que han cruzado el tapón de Darién en el sur de Panamá.
Sin embargo, se han dado cuenta de las dificultades para cumplir el sueño americano. Pero, ¿nos estorban los migrantes? ¿Hay racismo a la mexicana? Amada u odiada, la jefa de la demarcación de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha estado en el ojo del huracán casi desde que inició su periodo, por querer blanquear la demarcación borrando rótulos o su conflicto con los sonideros o migrantes. De los inmobiliarios, de los empresarios, incluso de la industria restaurantera, van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. La alcaldesa arremetió contra ellos cuando una usuaria se quejó de la venta de arepas y fue retirada de la demarcación por autoridades de Sandra Cuevas, pero la xenofobia no acabó ahí, pues invitó a través de redes sociales a adoptar un migrante. Cabe recordar que la alcaldesa prepara la inauguración del espacio Casa del Migrante el próximo 20 de abril en la Cuauhtémoc. Lamentablemente son más rechazados los migrantes de origen centroamericano que los que provienen de países como Alemania, Francia y Estados Unidos. De acuerdo con especialistas, más que un problema de racismo, se habla de un problema de racismo a la mexicana atravesado con el clasismo o con el odio a las personas sin recursos. Tan solo hay que recordar a los migrantes ucranianos que se les abrió la puerta para cumplir el sueño americano, es decir, es un trato diferenciado dependiendo del origen del migrante. Según el estudio realizado por Xenofobia Cero, que recogió una serie de publicaciones de xenofobia y lenguaje de odio en redes sociales, se determinó que se realizaron un total de 6.704 mensajes de este tipo que tuvieron un alcance récord. Este estudio se realizó de 2020 a 2021 y halló a población migrante haitiana, venezolana y nicaragüense, que fueron insultados con apodos ofensivos, estigmatizados, racializados y minimizados. ¿Sabías que la migración ha aumentado en las últimas 5 décadas? Entre sus principales corredores hay solo 5 países que han sido el destino de muchos migrantes. Entre ellos se encuentra Estados Unidos desde 1970, seguido de Alemania, Arabia Saudita, la Federación Rusa y Reino Unido. De hecho, somos un país con menos extranjeros viviendo en territorio mexicano. ¿Y tú crees que es falsa la imagen de ser un país abierto a la migración y refugio? Te leemos en los comentarios. Yo soy Gisela Ángeles y no olvides de suscribirte al canal de MBS Noticias.